Eh, bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar cumplimiento al trabajo práctico número 1 de la Cátedra de Informática Jurídica, que va a tener como tema principal la implicancia o el impacto que produce el Internet en el derecho. El grupo está integrado por Juárez Bianca, María Cecilia Medina y quien les habla, Marcelo de los Santos. Ahora Juárez Bianca va a empezar a desarrollar el tema. Bueno, para empezar con el trabajo, lo primero que voy a hablar será de la relación entre la información y la comunicación. Bueno, primero que nada, la información es un grupo organizado de datos procesados que integran un mensaje sobre un determinado ente o fenómeno. Eso por un lado es la información. Lo que es la comunicación, nos referimos a ella en la transferencia de esta información de un emisor a un receptor mediante un mensaje. ¿Cómo se relaciona esta comunicación con la información? En que en la comunicación lo que se hace es la transferencia de información desde un emisor mediante un mensaje y hasta un receptor, que serían los tres elementos fundamentales de la comunicación. Bueno, después este proceso de la comunicación se vuelve en sentido inverso, es decir, que luego el receptor se transforma en un emisor y el emisor en un receptor, y así sucesivamente. Bueno, después voy a hablar de lo que son los axiomas de la comunicación de Paul Watzlawick. Primero que nada, él entiende que un axioma es una verdad evidente, algo que no requiere demostración, sobre lo cual se construye y se sustenta un cuerpo de conocimiento. Este autor distingue 5 tipos de axiomas de la comunicación, los fundamentales. El primer axioma es la imposibilidad de no comunicar. Dice el autor que este axioma se deriva de la propiedad básica del comportamiento, esto es que no hay algo contrario al comportamiento, es decir, no hay un no comportamiento. Por lo tanto, es imposible no comportarse, ya sea moverse o permanecer quieto, hablar o guardar silencio, sonreír o estar serio, son todos comportamientos. La intencionalidad en la comunicación o en el comportamiento no es un requisito para que éste se manifieste. Por lo tanto, o en síntesis, toda conducta en interacción con las personas tiene un valor de mensaje y es comunicación. El segundo axioma que distingue este autor son los niveles de contenido y relaciones de la comunicación. Bueno, él mismo dice que una comunicación, como dije anteriormente, no solamente transmite información, sino que también impone conductas. Bueno, dice que se distinguen 2 tipos de operaciones, que son el aspecto referencial y el aspecto conativo. El aspecto referencial hace referencia a la información del mensaje. Estos son los datos de la comunicación. El aspecto conativo se refiere a qué tipo de mensaje debe entenderse que es. Se trata de cómo entiende cada comunicante lo que significa esa información del aspecto referencial. Porque puede pasar de que el mensaje tenga un mismo contenido, que sería la información, el aspecto referencial, pero que se definan relaciones distintas. O sea, serían distintas formas de decir las cosas o de decir esa información. Un ejemplo que nos da este autor es cuando una persona le pregunta a la otra dónde están las llaves del auto y esta le responde las llaves están ahí sobre la mesa. O sea, el aspecto referencial le dice las llaves. Y cuando le muestra o le dice dónde estaban las llaves, es una actitud amistosa que se refiere al aspecto conativo o relacional.
El tercer axioma es la puntuación de la secuencia de hechos. Esta característica básica de la comunicación se refiere al intercambio entre comunicantes. Quienes participan en una interacción siempre o necesariamente puntúan la secuencia de hechos que van sucediendo. Un ejemplo muy claro que da este autor es, por ejemplo, una persona, una mujer que dice que el efecto de que su marido la haya abandonado es que ella ahora sea alcohólica. Sería, la causa de su alcoholismo es el abandono de su marido. En cambio, su marido dice que el efecto de que él la haya abandonado tiene como causa el alcoholismo de ella. Es decir, hay una secuencia circular de comportamientos que se retroalimentan y cada persona lo organiza de manera arbitraria. Por lo tanto, para cada comunicante o para cada persona, cada causa o efecto va a ser según lo perciba esa persona. Bueno, el cuarto axioma es la comunicación digital y análoga. Este autor lo que nos dice es que en la comunicación humana es posible referirse a los objetos de dos maneras. Se lo puede representar por un símil, como un dibujo, o mediante un nombre, por la palabra. Entonces, una comunicación análoga sería toda comunicación no verbal. Por ejemplo, la postura, los gestos, la expresión facial, etc. Y una comunicación digital sería el habla y el lenguaje. En cuanto al quinto axioma, es la interacción simétrica y la complementaria. Eso se refiere a que son relaciones, la comunicación son relaciones basadas en la igualdad por un lado de los participantes, ya que intercambian el mismo tipo de conocimiento, de comportamiento, y esta interacción, esta relación se la denomina simétrica por esto. Tanto una persona como la otra puede indistintamente tomar decisiones, puede criticar, puede comentar la conducta del otro, puede dar consejos, etc. Después tenemos el otro aspecto que sería la diferencia. Es que los participantes también pueden intercambiar diferentes tipos de comportamientos. Y aquí la conducta de uno complementa la del otro. Esta complementación de las conductas recibe el nombre de complementaria. Y esta a su vez tiene dos distintas posiciones. Una posición de una persona que sería la superior o la primaria, y mientras que la otra ocupa el lugar de inferior o secundaria. Bueno, eso con respecto a los axiomas de la comunicación. Ahora voy a hablar de lo que son el impacto de las TIC, de las tecnologías de información y comunicación. Bueno, primero es importante definir qué se entiende por TIC. Las TIC son las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Son las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones. Pero giran no de una forma aislada, sino de una forma interactiva e interconexionada, lo que permite conseguir una nueva realidad comunicativa. Bueno, el impacto que tuvieron estas TIC en nuestra sociedad fue un gran desarrollo tecnológico que la mayoría de los autores denominaron la nueva revolución social, con el desarrollo de lo que es la sociedad de la información. Con ello se desea hacer referencia a lo que es la materia prima información y que esta será el motor de la nueva sociedad. En torno a esta surgirán nuevas profesiones, nuevos trabajos o los trabajos anteriores
se van a readaptar a esta nueva realidad social. Pero tenemos que tener en cuenta también el impacto negativo secundario de estas TIC. Puede dar lugar a ciertas conductas adictivas. Generalmente ocurre en aquellos menores que tienen psicopatologías previas, pero que no necesariamente son consecuencia directa del uso de la tecnología. Esta conducta generalmente propicia el aislamiento, al descuido de sus relaciones sociales, recreativas, afecta mucho a su salud. Pero también lo que se hace notar es el impacto positivo de esta tecnología de la información y comunicación, que se hace hincapié o se hace referencia en el ámbito de la educación. Porque con estas TIC dicen que es un medio bastante útil que puede ayudar a avanzar en la educación, porque ya no solo se van a centrar en el profesor y el proceso de enseñanza, sino que ahora en el alumno y el proceso de aprendizaje del alumno. Y lo que se busca también es que sea siempre bajo los principios del aprendizaje significativo. Bueno, eso con respecto al impacto que tuvo las TIC en el sentido negativo y positivo por parte de la educación. Y ahora voy a hablar un poco de lo que vimos en el video en clase de revolución virtual. Y primero que nada quiero hacer referencia a qué se entiende por una revolución virtual. Es que implica la existencia de una red que conecta a millones de usuarios de distintas partes del mundo y a la cual a la vez tienen acceso cada vez más cantidad de personas. Y también ha creado innumerables riquezas, uniendo a personas a trabajar. Bueno, en este video pudimos resaltar varias palabras clave que nos ayudaron a centrar los temas principales del video, y más que nada vimos lo que es un mundo digital. Esto hicieron referencia en el video a que debido a que 2.000 millones de personas están conectadas siempre en la red. Esto se relaciona con lo que son las comunicaciones que habíamos visto anteriormente, de que clásicamente se lo llamaba al emisor que transmite un mensaje mediante un determinado canal y que llega hasta un receptor, pero siempre se habló como un medio físico de persona a persona, y acá se habló de las comunicaciones por internet o vía la red, y se hablaba que la red nos conecta con todo el mundo y se dice que es el cerebro más inteligente del mundo. Bueno, también se habló y se cuestionó mucho lo que es la libertad en la red, que uno de los objetivos principales que se perseguía en este sitio es hacer cambiar la noción de propiedad, de valor, de la experiencia. Y también se mencionó lo que todos conocemos como Wikipedia, que es la enciclopedia online que se está convirtiendo en la fuente de información más grande y más poderosa del mundo, ya que muchas personas, además de acceder a conocimiento en este sitio web, también pueden ser autores de la información que hay allí, que a su vez pueden editar. Se habló de lo que es The Well, que fue fundada en 1985, una de las comunidades virtuales más antiguas, sin las cuales, sin la cual las actuales redes sociales como Facebook, Twitter, no existirían hoy en día como las conocemos. Se habló de lo que es la World Wide Web, también un concepto muy importante porque fue el medio global de información a través del cual los usuarios podían escribir a través de computadoras. Hablando de las computadoras y los sitios web, se habló de lo que es un software, que es un conjunto de programas, de instrucciones, de reglas,
informáticas que permiten ejecutar distintas tareas en una computadora. Se hizo hincapié también lo que fue los primeros problemas legales que aparecieron en Internet por los derechos de propiedad intelectual. Los derechos de propiedad intelectual son los que se confieren a las personas sobre las creaciones de su mente y dan a su creador ciertos derechos exclusivos sobre la utilización de su obra por un plazo determinado. Bueno, relacionado con esto también vimos el problema que se generó con esto por la descarga ilegal de música por internet de manera gratuita o pirata. Esto comenzó con lo que fue Napster, que fue un servicio de distribución de archivos de música en formato MP3 y fue la primera gran red de intercambio de música. La tecnología de este software permitía a los aficionados compartir sus colecciones de MP3 fácilmente con otros usuarios. Y esto originó muchas protestas de las instituciones de protección de derechos de autor. Y bueno, acá termina mi parte. Ahora sigue mi compañero, Marcelo. No sé si se me escucha bien ahí. Sí, se te escucha. Bueno, con respecto al origen y evolución de lo que es Internet, siguiendo a Guillermo Ballina Talento, dice que el Internet se desarrolló cuando las tecnologías llegaron a las grandes sociedades y estas empezaron a intercambiar todo tipo de información independientemente de que sean sociedades totalmente dispersas o heterógenas. Posteriormente tenemos que tener en cuenta que Internet se convirtió en un medio de comunicación masivo. Este medio de comunicación masivo lo que permitía es que todas las personas, independientemente del lugar en el cual se encuentren, se puedan comunicar. Reemplazaba ya lo que es la comunicación personal o individual, pero tenía una limitación que es la utilización de la máquina. Esta forma de comunicación, es típica de las organizaciones, que a través de su mensaje lo que buscan es penetrar en determinados grupos sociales. Tenemos que tener en cuenta que Internet no nació como algo todo integrado, sino que con el avance del tiempo fue incorporando cuestiones. Uno de los primeros antecedentes que podemos tener en cuenta es la computación. La computación, si bien sirvió para la comunicación entre las personas, era únicamente para un grupo limitado. Posteriormente surge Internet y lo que hace es romper con este grupo limitado y permitir que aquellas personas que formaban parte de determinados grupos se unan y constituyan un grupo más grande. Pero todos estos sistemas surgieron como sistemas alfanuméricos, que tienen por finalidad el tratamiento, tanto el procesamiento en primer lugar de la información y de datos, y después la transmisión de los mismos. Bueno, a partir de esto tenemos que tener en cuenta que Internet fue incorporando distintos tipos de elementos. En primer lugar surge el correo electrónico. El correo electrónico, lo cual facilitó los tipos de contrataciones llevados adelante entre los sujetos. Posteriormente surge el chat o las reuniones virtuales, que si el anterior era algo meramente ficticio, este permitía la comunicación entre las partes, independientemente del lugar en el cual se encuentren. También hay que tener en cuenta que uno de los elementos que más destaca de Internet es la utilización del navegador. En el navegador ya va seleccionando los distintos intereses o gustos que persiguen las personas, y con la incorporación de una sola palabra larga miles de opciones, como es el caso de Google. Bueno, volviendo a lo que es el origen y evolución de Internet. Internet, como lo conocemos hoy, no se hizo de un día para otro, sino que fue pasando por distintas etapas. El primer antecedente que podemos encontrar como vemos en el Power es ARPANET. ARPANET era un sistema utilizado por los militares pertenecientes al Departamento de Defensa de Estados Unidos, y para la comunicación entre sus pares y con aquellos que tenían competencia con estos. Se creó con la finalidad de proteger la información, porque en ese momento se estaba llevando adelante la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Bueno, tenemos que ver también que Internet es una red englobada dentro de una red mundial. Dentro de estos sistemas podemos encontrar la World Wide Web, que es conocido como normalmente como la web,
que lo que hizo es permitir que la información no solo sea compartida en forma de texto, sino también de gráficos, de imágenes, videos, pero además de esto permitió que se abra el comercio, porque dentro de esto las personas no solo se unían para publicar información, sino también para llevar adelante algún tipo de comercio. Bueno, después tenemos que tener en cuenta que si bien vine destacando que los elementos que hacen al Internet parecen ser el gran número de emisores y un gran número de receptores que constantemente están intercambiando información, lo cual permite que esta información sea variada, no es así, sino que la finalidad misma de ese agrupamiento, porque este es un sistema básico que tiene, tiene bases tanto económicas y sociales que permiten que las personas se comuniquen independientemente del lugar en el cual se encuentran. Si bien también es un elemento fundamental el gran número de emisores y receptores, no es la finalidad en sí, sino es el agrupamiento con bases económicas y sociales. Bueno, posteriormente, bueno, con respecto al origen y clasificación y evolución del derecho informático. En primer lugar, me parece importante destacar que para Fernández Delpech, el derecho informático es el conjunto de principios y normas que regulan justamente los efectos jurídicos producto de la relación entre Internet y entre informática y derecho. La informática debe ser entendida como la ciencia en este caso, que se encarga del estudio, del procesamiento y técnicas para el procesamiento justamente y la transmisión de información y de datos. Dentro de este derecho informático existe nuevamente una clasificación, pero antes de entrar de lleno en ese tema, el derecho informático como lo conocemos, en un primer momento tuvo su primer manifestación en el año 1949. Según Julio Telles, tiene su primer manifestación en 1949, en una obra de Norbert Wiener, que hace referencia en el cuarto capítulo a lo que es derecho y comunicación y la importancia de la cibernética en las actividades cotidianas. También ese mismo año, en 1949, un juez un juez estadounidense publica en una revista de Minnesota una nota en donde decía que el nombre del juez era Lee Lowinger. Publica una nota en donde dice que debemos pasar de este sistema tradicional, que es el derecho a la informática, a la jurimétrica. La jurimétrica lo que implica la sustitución del juez por una computadora para que adopte estas resoluciones. Pero la terminología derecho informático propiamente dicho fue utilizado recién en el año 1970 por el profesor Sten Müller en Alemania. Y entre los años 1960 y 1970, en toda Europa se trataba esta cuestión, los temas tanto judiciales como derechos personales, bajo la terminología de derecho y cibernética, y eran aplicadas a todas estas cuestiones. Con respecto a la clasificación del derecho informático, el derecho informático se divide en primer lugar en la informática jurídica. La informática jurídica, que es la ciencia que se encarga del estudio de los sistemas de informática, tanto el hardware como el software, aplicado al ámbito jurídico. Esta se divide nuevamente en la informática documental, que se encarga de trabajar o de facilitar cuando no se pueden encontrar determinados documentos, ya sea jurisprudencia, doctrina, leyes, entre otras cuestiones. Después está la informática registral, de gestión, que es aquella aplicada a la vida cotidiana de un juez, de un abogado, de un perito. Cuando hablamos de vida cotidiana, obviamente en el ámbito profesional, para la realización de notas, archivos, comunicación en redes, entre otras cuestiones. Después, bueno, en la informática de gestión se divide nuevamente en una informática registral, que es aquella que utiliza la administración pública para el registro de nuestros datos, como puede ser el registro de la propiedad, el registro automotor, entre otras cuestiones. Después está el registro notarial, que es más abocada a lo que es un estudio jurídico. Si bien tiene características similares a esta, también corresponde a una informática registral y trabaja mediante documentos. Después está la informática decisoria, que forma parte de la clasificación del derecho informático, y en la informática decisoria es aquella que sirve para tomar decisiones por parte del juzgador respecto a una cuestión determinada. Si bien no sustituye al juez, lo puede tener en cuenta.
Además, se puede llegar a tener conclusiones también mediante la carga de datos en estos sistemas. Y bueno, y después el derecho de la informática propiamente dicho, que engloba las cuestiones tanto legislativas como políticas en este ámbito. Es decir, las medidas que va adoptando nuestro país sería el Congreso de la Nación respecto a estas determinadas cuestiones. Con respecto a los sistemas expertos, bueno, en los sistemas expertos tenemos que partir en primer lugar de la inteligencia artificial, que es aquella inteligencia que trata de imitar la inteligencia humana a través de la actuación del cerebro, pero en este caso mediante las actividades neuronales de las redes. Se especializan en una cuestión determinada y respecto a esa cuestión pueden resolver problemas complejos de manera rápida y eficaz. Estos sistemas expertos son los antecesores son los antecesores de la inteligencia artificial. Si bien estos sistemas expertos tienen las características también de resolver los problemas de manera eficaz, eficiente y creativa en cuanto a sus resoluciones, las mismas constituyen únicamente en la actualidad un antecedente de lo que es la inteligencia artificial, que es ya un aprendizaje continuo y autónomo que produce. Y bueno, estos sistemas expertos son uno de los grandes impactos que produjo la tecnología dentro de la sociedad. Perdón, ¿saben qué? La reunión está por terminar. Así que corta acá y seguimos. Guarda la grabación. Ahí está. Bueno, continuando con mi exposición, el último tema del cual me toca hablar es el impacto de las TIC. De las TICs, como explicó mi compañera anteriormente, son las tecnologías de información y de comunicación y el impacto que estas tienen en los distintos tipos de derechos. El primero es el derecho tributario. Bueno, tiene una gran trascendencia principalmente en el ámbito del tributo, porque en este caso se encarga de transmitir la información, como así también de la asistencia a los obligados al tributo. En el afán, en este caso, de ir modernizándose la administración tributaria, lo que hace es ir creando distintos portales electrónicos obviamente, en el cual podemos encontrar distintos servicios, nos pueden brindar números, asistencia, información, entre otras cuestiones, y por ende ha generado grandes beneficios. Pero también es cierto que ha modificado el modelo de trabajo que se tenía anteriormente. En este caso, la administración tributaria es una administración más comunicativa y cercana al administrado, por lo cual este administrado tiene la posibilidad de tener mayor conocimiento respecto de la administración, como así también la administración de cumplir de una mejor manera con su deber. Bueno, eso es lo que me tocó. Ahora mi compañera va a seguir con los siguientes temas. Buenas tardes, yo voy a continuar hablando haciendo referencia al impacto de las TICs en el derecho societario. Con respecto a esto, Guillermina Taján afirmó que el uso de estas nuevas TICs implica un cambio a nivel cultural por parte de las personas y de la empresa que son las que van a utilizarla. Y esto genera una obligación para ellas en el sentido de que tienen que usar las TICs de manera responsable, aprovechando sus beneficios, pero también asumiendo todos aquellos posibles riesgos que el uso de estas tecnologías podría ocasionar. También en este derecho es importante destacar el uso de la firma digital. Y bueno, esta firma pretende dar una respuesta tecnológica a las transacciones digitales que hoy tienen lugar y brinda mucha seguridad a las mismas. Eso es lo que se puede destacar de la firma digital. Con respecto al impacto de las TICs en el derecho bancario, el sector financiero incorporó a estas de manera muy rápida por ser intensivo el uso de las mismas. Y el hecho de que la información tenga un costo y por lo tanto los mercados financieros no sean totalmente eficientes, hace estratégica la inversión en esta tecnología para producir y distribuir los servicios financieros. A continuación voy a seguir hablando de la ley SOPA, PIPA y ACTA. Bueno, en primer lugar voy a hablar de la ley SOPA, que todos son proyectos de ley introducidos a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, pero esta en particular
fue propuesta en 2011, el 26 de octubre, por Lamar Smith. El objetivo de esto fue ampliar las capacidades para los propietarios de derechos intelectuales, sobre todo para combatir el tráfico de contenidos de Internet y los productos que estaban protegidos por los derechos de autor o por la propiedad intelectual. La otra ley, que es la ley PIPA, bueno, como ya dije, también es un proyecto de ley, pero tiene un objetivo diferente, que es el de brindar al gobierno de los Estados Unidos y a todos aquellos titulares de derechos de autor herramientas para que puedan restringir el acceso a aquellos sitios web que se dedican a infringir o a falsificar bienes, y en especial aquellos que están registrados fuera del territorio de los Estados Unidos. Este proyecto también fue introducido en el año 2011, pero el 12 de mayo, por un senador demócrata que se llama Patrick Levy. Por último, la ley ACTA es un acuerdo comercial cuyo objeto es combatir el tráfico de falsificaciones y de propiedad intelectual. El ACTA gira en torno a la cooperación entre distintos sectores de la economía con el fin de interponer sanciones civiles por daños y perjuicios ante los titulares de derechos intelectuales. Bueno, con respecto a la regulación de Internet, más específicamente el video de científicos de industria argentina, con respecto a la regulación, Jacobo Cohen-Inman, que es el vicepresidente del área legal de Mercado Libre, considera que el primer problema que existe es que las legislaciones están hechas para los migrantes digitales. Los migrantes digitales son aquellos que nacieron antes de la era digital y tenían un pensamiento y que tal vez son muy distintos a los de los nativos digitales, que son aquellos que ya nacieron en una época digital. Entonces el choque de estas dos generaciones provoca que las cosas sean observadas de una manera distinta, como por ejemplo el caso de la privacidad, la que podría entenderse como un ámbito de la vida personal de un individuo que se desarrolla en un espacio reservado, el cual tiene como propósito principal mantener la confidencialidad. Tal vez un migrante digital ingresa a Internet, o sea, cuando él ingresa puede ver afectada su privacidad. Lo cierto es que dicho término ha ido mutando a lo largo del tiempo y en la actualidad existe una privacidad que cada vez es más vulnerada. Países como Estados Unidos también sancionaron la ley Patriota, que fue como consecuencia del atentado del 11 de septiembre a las Torres Gemelas, y en pos de combatir el terrorismo se ve perjudicado en gran medida la privacidad de las personas, que es uno de los puntos más cuestionados por la sociedad en general. Bueno, volviendo al tema de la regulación de Internet, nosotros estimamos que la misma es necesaria, pero que tiene que realizarse de manera conjunta entre todos los organismos del Estado y de la manera más dinámica posible debido a que la amplitud y la rapidez con la que va cambiando el Internet, es decir, que puedan aplicarse independientemente del país del cual se trate. Bueno, y finalmente, para terminar con nuestra exposición, yo voy a hacer referencia a la Internet profunda. Bueno, primero que nada, la Internet profunda, o nosotros también encontramos que se la denomina Deep Web. Se trata de todo el contenido de Internet que no se encuentra almacenado en los buscadores convencionales como Google, Yahoo, entre otros. Un aspecto interesante a destacar es que en este sitio se guardan muchas cosas que comúnmente no se pueden ver en el Internet convencional, debido a que en la mayoría de los casos infringen la ley de servicios y las noticias de Internet. Solamente tiene un contenido extraño e ilegal. O sea, eso es lo que predomina. No quiere decir que todo sea ilegal, sino que en gran parte sí. Bueno, con respecto a sus características, podemos resaltar tres. El anonimato, que es la principal razón por la cual Internet profunda es utilizado en muchas ocasiones para fines delictivos. Otra característica es que podemos ser objeto de malware o de ataques de delincuentes por el simple hecho de acceder y buscar, o sea, indagar dentro de esta plataforma.
y la información que se almacena en la Deep Web es muy volátil, porque está cambiando constantemente de origen. Por último, a mí lo que me faltó por ahí mencionar es que el derecho informático, a partir del año 1996, la Comisión de las Naciones Unidas regula regula con una ley lo que es el comercio electrónico en un primer momento. Y bueno, este comercio electrónico fue uno de los principales efectos jurídicos que produjo en todo el mundo. Argentina en el año 2015, con la sanción del Código Civil y Comercial, también regula este comercio electrónico, asimilándolo al comercio material que lo llevábamos con anterioridad. En relación a lo último que habló mi compañera, tenemos que tener en cuenta que en cuanto a delitos informáticos, Argentina se encuentra muy avanzada y tiene la base en ciertas leyes, como la ley de propiedad intelectual, la ley de protección de datos personales y también la ley de delitos informáticos propiamente dicho. Así que sin más por agregar, esta fue nuestra presentación respecto del tema. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Buenas tardes. Gracias, profe. Buenas tardes.